sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país. Los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja o no liquidan sus productos. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Nos fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a Rocío y como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional. Gracias al presidente Javier Milei por haber fijado las bases para este proyecto, para que Río Negro pudiera presentarse ante el análisis de esta decisión. Milei intervino acá para castigar a la provincia de Buenos Aires y usó como excusa algo que ayer YPF desmintió. Dijo, bueno, es porque el comunista se quedó... Me parece que la discusión en el PRO es, ¿sos oficialista o sos oposición? ¿Y hoy qué son? Bueno, yo creo que el PRO tiene que ser oficialista. La amplia mayoría de los trabajadores del hospital estamos precarizados. Hasta ahora estamos enfrentando los 22 despidos que se dieron hace un mes. Hoy se cumple exactamente un mes. El día de ayer nos enteramos de nuevos despidos. Parece de Brasil de hacerse cargo de nuestra embajada en una situación tan crítica y difícil. Nosotros estamos agradecidos con Brasil por este apoyo. Quiero de corazón que este gobierno le vaya bien, porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien. ¡No se inunda más, carajo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a QR de viernes, y en este repaso de la semana, una manera también de entender el momento político de la Argentina, el momento regional, el momento económico. Arrancamos la semana con mucha preocupación observando lo que pasaba en las elecciones en Venezuela y vamos a comenzar nuestro programa de viernes con ese tema. En minutos nada más vamos a tener los contactos internacionales que nos han dado una mirada aquí en QR, en A24, una mirada tratando de encontrar la complejidad de las cosas frente a una polarización que vamos a ver en qué momento se puede reencauzar, pero una Venezuela que está ardiendo, que está realmente muy, pero muy compleja en las calles, en su política y en todo lo que gira alrededor en la región. Pero también tuvimos, por supuesto, al presidente de la Nación, ¿se acuerdan? Allí en La Rural el fin de semana, y la pregunta, en definitiva, en la relación con el sector agropecuario, más allá de lo que significa el sector agropecuario estrictamente como motor de la economía, motor de la producción, el tema de los dólares. En un rato Fer Serolini nos va a contar, me dijo algo Fer Serolini fuera del aire, muy interesante. Dice, cuando en Estados Unidos se estornuda, en la Argentina te internan. Y lo va a explicar en función de lo que pasó con los bonos, con las acciones, esas cosas que Fernando Serolini explica muy bien, probablemente mejor que nadie, para que entendamos todos y todas. Por supuesto, también atravesados por la situación del PRO, es decir, por el reingreso a la escena política de Mauricio Macri. Ayer, un discurso en la boca interesante porque de alguna manera compromete a todos los sectores. Compromete hacia adentro del PRO, pero también al gobierno, que hoy de alguna manera también le contesta en esa ofensa o en ese presionar muy intenso respecto del entorno, hablando de Santiago Caputo, hablando de Karina Milei, el expresidente que le dice, yo estoy, pero necesito que se hagan las cosas por lo menos de alguna manera como yo lo indico, como nosotros sabemos hacer, o con los nombres propios que yo tengo para ofrecer. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza represores. Les quiero contar algo que me comentaron esta tarde. Parte de la nota que nosotros hicimos con Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza, sorprendida, ella decía, me sentí traicionada, estoy muy frustrada, estoy enojada, tengo miedo, porque no sabía que estaban yendo a ver represores o eventualmente porque nunca terminaron de decirle qué era lo que estaba pasando. Bueno, un fragmento del testimonio de la entrevista aquí en QR ya es parte de lo que tienen jueces que están analizando todo esto de una manera muy, pero muy fina. ¿Qué parte, qué testimonio? ¿Se acuerda? Rocío Bonacci dijo, bueno, yo vi como uno de los represores le entregaba
a uno de los diputados que estaba allí un papel manuscrito, un papel escrito con virome, que presumimos podría ser una suerte de proyecto, un boceto de proyecto, de decreto, para garantizar libertad a represores que están detenidos por delitos de lesa humanidad. Muy, pero muy importante. Bueno, y la realidad, la calle, lo que efectivamente ocurre mientras todas estas discusiones en la política, estas discusiones en las finanzas, lo que está pasando. En un rato también vamos a hablar de los aumentos en el transporte y sobre todo qué es lo que está pasando en todo el país, en eso que genera trabajo, que genera empleo, el bolsillo de argentinos y argentinas. Pero nos quedamos, como le decía, y arrancamos este viernes así como empezamos el lunes con Venezuela. Martín Granowski, Fer Cerolini, ¿cómo están? ¿Cómo está, señor? Buenas noches, ¿qué tal? Ya vamos a escuchar a Nicolás Maduro hace un rato nada más, hablando frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y vamos a escuchar también a Corina Machado. Explícame como puedas, Granowski, qué es lo que pasó con el tuit de la canciller Mondino, luego un comunicado de Cancillería que desdecía lo que había dicho la canciller. En realidad fue un apuro, y evidentemente dentro del gobierno hay ciertas cosas que se manejan con apuro y ciertas cosas que se manejan con menos apuro. Digo, la Argentina un viene... tuit ansioso, digamos. Claro, exactamente. La Argentina viene de perder una votación, de encabezar y perder una votación en la OEA. Eso es un dato. La Argentina quiso encabezar el rechazo liso y llano al proceso electoral venezolano y por diferentes motivos, porque no es que todas las posiciones son pro-maduristas, por llamarla de alguna manera, sino en todo caso esperar y ver, eso sería, claro, esperemos las actas cautela. y veamos, cierta cautela. La Argentina perdió, ese es un dato. Entonces, bueno, si ya perdiste una cosa, la ansiedad es mala consejera. Si es mala consejera en general en la vida y en la diplomacia, cuando ya perdiste, peor todavía. Muy temprano en la mañana, la canciller Mondino reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, del mismo modo que lo había hecho Estados Unidos antes. Lo había hecho Estados Unidos, tal cual. Es una copia calcada. Ahora, ese es el primer elemento fue la derrota. El segundo elemento es que en realidad la Argentina venía negociando con Brasil, y negociación exitosa, para que Brasil se hiciera cargo de los intereses de la embajada argentina en Caracas. Esto pasó muchas veces en la historia. Era impensable en todo caso que pasara con Milei. Eso habla de lo que alguna vez hablamos aquí, de la paciencia estratégica. Así como los chinos, y aquí lo habíamos anticipado por lo menos como hipótesis, concedieron el swap para Argentina pese a los desplantes de Milei sobre China, porque país grande tiene intereses por encima de país chico y más a largo plazo. Brasil hace lo mismo con la Argentina. Y entonces lo que hace Brasil es, yo te cuido, vos me insultás, decís Lula es comunista, no me interesa el BRICS, no me interesa el Mercosur. Yo te cuido tus intereses. Yo igual te cuido tus intereses porque yo miro más allá de vos. Bueno, hay quien dice, y esto es información desde la Casa Rosada, que el tuit de Mondino expresa lo que piensa el gobierno, pero fue muy imprudente en esto que cuenta Martín, en la precaución que hay con las personas que están asiladas en la Embajada Argentina en Venezuela, tratando de generar algún salvoconducto, y que esa declaración de Mondino podía generar mucho ruido y hasta peligro concreto para esas personas que están allí, y luego entonces un comunicado en Cancillería que desdecía a la propia canciller diciendo, bueno, vamos a esperar para tomar una definición si reconocemos o no a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente de Venezuela. Bueno, ya nos vamos a ir a Brasil con Darío Piñotti, ya nos vamos a ir a Venezuela con Marco Teruggi, ya nos vamos a Estados Unidos con Adrián Sack, pero antes escuchemos lo que decía Corina Machado hoy convocando para mañana una movilización en Caracas. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio, y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad.
María Corina Machado, la gran referente de la oposición, más allá de que Edmundo González Urrutia es el candidato que según la oposición y algunos países, bueno, reconocen como ganador. Pero claro, más temprano la Autoridad Nacional Electoral venezolana dijo no. Quien ganó fue Maduro y por porcentajes muy similares a los que dijimos el mismo domingo. Maduro, un rato después, frente al Tribunal Supremo de Justicia, decía lo siguiente. Hemos sido citados judicialmente los 10 candidatos. Hemos asistido a la citación judicial 9. Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia. No da la cara. ¿Qué planea? ¿Más violencia? ¿Qué planea? ¿Tienen otros delincuentes escondidos que no hemos capturado para atacar hospitales, autobuses, para quemar bases policiales, para quemarle vehículos a ciudadanos? Señor González Urrutia, ¿qué planea usted? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? Fui informado oficialmente a las 10 de la mañana que estaban confirmados los 10 candidatos. Y luego se recibió una llamada por parte de un abogado apoderado, quien dijo que no había consenso en la plataforma unitaria para asistir. A ver si podemos aportar en esta noche. Venezuela toda la semana llamó la atención del mundo, de la región, también en la Argentina. Si podemos apostar y aportar en esta noche información y prudencia que falta en tantos otros lugares. Está Marco Teruggi desde Caracas, Adrián Saque en Estados Unidos, Darío Piñotti desde Brasil. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por aportar este rato. Ya lo hemos hecho reiteradas veces en la semana, en una semana muy caliente. Marco, arranco con vos. ¿Cómo caracterizarías, cómo nos contarías la escena en este momento en Venezuela? Han pasado muchas cosas y van a seguir pasando de forma muy rápida. Hoy creo que la noticia principal la estaban dando recién, fue que de los 10 candidatos, 9 fueron ante el Tribunal Supremo de Justicia, en lo que aparece como una judicialización del proceso electoral, que es el Poder Judicial ahora que debería emitir una sentencia sobre las controversias. Se espera que ahí los diferentes partidos lleven el conjunto de sus actas para que sean estudiadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El hecho de que González Urrutia no haya ido, creo que era parte de lo predecible, porque está en un momento donde progresivamente se ve como, bueno, primero no reconoce el poder electoral, ya que él dice que el resultado del poder electoral no es el correcto, sino el que él mantiene, y ahora ya no reconoce al poder judicial, y progresivamente se va deslizando hacia una zona de similitud con lo que fue el experimento de Juan Guaidó. Estados Unidos ya planteó que reconocía que él había ganado las elecciones. Así que esa tendencia se está viendo. Hoy el gobierno venezolano dijo, bueno, si no se presenta y además varias de las actas que colgó en la página están adulteradas o son falsas, tiene además una responsabilidad penal. Así que creo que fue una jugada por parte del gobierno inteligente en cuanto a llevar el conflicto a ese terreno. El Consejo Nacional Electoral dio una rueda de prensa donde dio el segundo boletín, aunque todavía no está claro cuándo va a estar el resultado desagregado ni las actas, ¿no? Que es como la gran espera. Y finalmente decir que hay en este momento una configuración internacional que creo que es bastante clara, porque por un lado Estados Unidos dice que ganó Urrutia como candidato presidencial, pero a su vez hay un conjunto de países, centralmente México, Brasil y Colombia, que están trabajando en una articulación para justamente establecer canales de diálogo. Entonces está como claramente la fotografía de un sector que está empujando hacia una escalada, levantando a Urrutia como presidenta a nivel internacional, y un sector de países de la región que están diciendo por ahí no es, hay que hablar con todos los actores y que esto no escale en un conflicto interno. Bien, atención con lo que nos dice Marco Teruggi. Sí, podemos estar yendo nuevamente a otra instancia, como fue con Guaidó, de un gobierno, de intentar instalar en términos internacionales un gobierno paralelo. Me voy a Estados Unidos. Adrián Sack, muy buenas noches. Bueno, finalmente Estados Unidos hoy bien temprano no solamente desconoce el resultado de la elección, sino que dice el presidente electo de Venezuela se llama Edmundo González Urrutia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches aquí, 20 y 15 en toda la costa este. Bueno, sí, eso es lo que ha dicho a ultimísima hora de la noche el secretario de Estado, Antony Blinken, que, bueno, decidieron pasar de la tarjeta anaranjada que le habían sacado al régimen de Maduro a la roja directamente, bueno, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Y la explicación fue que fue el único sector que hasta ahora mostró las actas. La coalición que, bueno, se adjudica haber sacado cerca del 70% de los votos, es para el gobierno de los Estados Unidos el ganador. Ahora, el tema es que los residentes venezolanos, aquí los exiliados venezolanos, que aquí en los Estados Unidos son cerca de 500.000, ¿no? Que ya hacen que la colectividad venezolana sea de 800.000, le reclama a Estados Unidos acciones a un gobierno de Joe Biden que no se quiere meter más en demasiados problemas después de lo que pasó cuando el gobierno de Donald Trump apoyó la creación del gobierno paralelo de Juan Guaidó, justamente, ¿no? El que se quema con leche, ya sabemos lo que pasa. Entonces, hasta ahí va. ¿Y qué dicen cerca del gobierno de los Estados Unidos? Gente que trabaja con el gobierno de los Estados Unidos como el Centro Estratégico de Análisis Internacionales, que lo que dice es que creen, justamente el gobierno cree que lo que va a pasar acá es que va a haber una escalada interna dentro de Venezuela con más protestas, que van a recrudecer las protestas. De hecho, la oposición llamó para una gran protesta para mañana sábado, justamente, pero creen que a partir de ahí se van a ir disolviendo las protestas. De hecho, la mayor preocupación no es quién gobierna Venezuela, sino que acá venga un contingente todavía mayor de venezolanos a vivir ilegalmente, ¿no? Ya son cerca, como te decía, de 500.000 que fueron beneficiados con una visa temporaria y temen justamente porque esta situación se desborde, siendo el tema de la inmigración ilegal uno de los más sensibles, sobre todo para Kamala Harris, ¿no? Que es la candidata del oficialismo aquí. Entonces, esa es la gran preocupación. ¿Y qué es lo que se plantea? Que más o menos le están diciendo desde el gobierno a los residentes venezolanos, ¿qué quieren? Que invadan. Por supuesto que eso no lo van a hacer, no se está ni cerca de hacer esto, más allá de la escaramuza infantil entre Elon Musk y Nicolás Maduro, ¿no? Acerca de una invasión y de disparates. Realmente no hay una posibilidad de intervención. Estados Unidos no quiere intervenir más para no estar en el póster otra vez de las universidades latinoamericanas y que los regímenes autoritarios, autocráticos o dictaduras vivan de los bloqueos de los Estados Unidos como forma de sustentación de poder, como forma de mantener el poder, como excusa para mantener el poder. A ver, Adrián, se me genera una pregunta, igual con Darío Piñotti, pero se me genera una pregunta. Por supuesto. Si efectivamente no hay elementos o todavía no están las actas y el desagregado que mencionaba Marco Teruggi, eso es una cosa y es absolutamente legítimo que se reclame. Es el reclamo incluso de las posiciones de Brasil, de México y de Colombia. Ahora, ¿de qué manera se legitiman las actas que sí muestra la oposición? Ahora vuelvo con eso. Adrián, Darío, muy buenas noches. Da la sensación que Brasil y este trabajo con México y con Colombia parece ser, de alguna manera, la posición más racional, la posición de mayor cautela en una escena que realmente se puede poner aún todavía más áspera. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Racionalidad y más robustez, porque el hecho de que hayan hablado los tres presidentes por teléfono le da a esto un volumen político, un volumen diplomático de magnitud y hace que comiencen a barajarse otros escenarios. La última vez que hablamos reportábamos de la conversación telefónica entre Lula y Biden. Al día de hoy estamos hablando de la de Lula, López Obrador y Petro. Y entre medio el retorno de Celso Amorín, el enviado de Lula, que de Caracas llegó aquí a Brasilia. Hizo 2 declaraciones entre la noche de ayer y el mediodía de hoy. Y ahí lo que vemos es un leve corrimiento de aquella sintonía con Washington, cuando hoy dijo Celso Amorín, no, nosotros no vamos a acompañar, muy lejos estamos de acompañar cualquier posibilidad de reconocer una victoria de González como hizo Estados Unidos. Dijo que le sorprendía esto y usó un término, una expresión en un diplomático de carrera. Él fue 2 veces canciller y ahora es una especie de canciller personal de Lula,
es poco habitual. Recordó palabras de Sergio Amorín, el Big Stick de los Estados Unidos, aquel garrote usado por los norteamericanos cuando ocupaban, invadían países a principios del siglo XX. Dijo, ese no es el camino a seguir, y también trajo a la mesa otro punto que ya había sido mencionado por Brasil en otras negociaciones y ahora está en el tapete. Consideramos que cualquier proceso para normalizar la situación en Venezuela, no estoy citando literalmente, necesita que Estados Unidos revise las sanciones contra el país caribeño. Bien, estamos en vivo en Brasil, en Caracas, en Venezuela y también en los Estados Unidos. Martín y Fer tienen preguntas. Volveremos, por supuesto, con nuestros colegas a ver si lo hacemos dinámico para sacarnos dudas y también ofrecerle a la audiencia, bueno, algo de información y cierta claridad respecto a lo que está pasando y lo que puede venir. Martín. Yo tengo una para Adrián. Buenas noches. ¿Cómo te va, Adrián? Vos seguís finamente las elecciones norteamericanas y estos días dijiste que Kamala Harris estaba buscando el voto progresista. Al mismo tiempo, ya que hay 500.000 venezolanos, yo no sé si cuántos están registrados, si votan o no votan, si son todos legales o ilegales, pero supongo que influyen 500.000. ¿Esto influye en el voto de la Florida, por ejemplo, el estado de Florida, que es un estado que fue clave para Trump en las elecciones en su momento? No, la gran mayoría de los venezolanos que vinieron, sobre todo desde el comienzo del régimen chavista, ya desde el comienzo del 2000, no vota porque no son ciudadanos estadounidenses. O sea, han pedido asilo, pero la ciudadanía no les ha sido dada. Acá únicamente votan quienes ya son efectivamente ciudadanos estadounidenses. Pero sí, desde luego, que agita corrientes en Florida, en el voto latino, donde, bueno, digamos, las comunidades, sobre todo en Doral, ahí en Miami, que se mezclan con los cubanos, con toda esta corriente, digamos, hiper pro-republicana también. Todos los cubanos que han llegado a lo largo de los años se han hecho automáticamente republicanos, a pesar de que son los demócratas, ¿no?, quienes supuestamente siempre tienen una visión más abierta y más internacional de la política estadounidense. Esto desde luego que es caldo de cultivo para los republicanos, sobre todo para la campaña de Donald Trump, que quiere poner justamente una postura más dura, pero anti nuevos venezolanos, ¿no? Él ha dicho que ha sinonimizado al ingreso ilegal de venezolanos con la delincuencia. No hemos tenido un caso policial aquí en este estado de Georgia, desde donde les hablo, del asesinato de una estudiante de enfermería que fue llevada a cabo por un venezolano que estaba aquí de manera ilegal, estaba sin documentos, y que fue un caso puntual y que hizo ver con malos ojos, sobre todo a muchos republicanos, a muchos conservadores, a este ingreso masivo de venezolanos. Entonces, esta indefinición o lo que suceda es caldo de cultivo justamente para alimentar el voto conservador. Voy a Marco Teruggi en Caracas. Marco, te traslado esa pregunta. Uno puede entender que en la inexplicable demora de las actas, de los datos desagregados, se generan las dudas que se generan respecto al resultado electoral. Ahora, ¿de qué manera se certifica que lo que mostró la oposición, lo que muestra Corina Machado y Edmundo González es fiel, como para decir, bueno, estos son los que ganaron? Bueno, de hecho, el hecho de que no haya ido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a exponer las actas es lo que se empieza a señalar como pregunta acerca de cuán verídicas son esas actas. De hecho, hoy el gobierno hizo una rueda de prensa, mostró muchas de esas actas y algunas no tienen firma de testigos. Es decir, lo que hay en realidad es mucho más frágil e inestable de lo que dicen tener. Y no es un dato menor. Estamos hablando que las elecciones fueron el domingo. Hoy es viernes. O sea que en 4 días, cuando el Poder Electoral tiene 30 días por ley para entregar los resultados, Estados Unidos ya definió que hay otro candidato que fue electo y no el que dijo el Poder Electoral. A mí me parece que primero es un tiempo evidentemente muy apresurado, que algunas cosas parece que estaban ya pensadas desde antes y que Estados Unidos está nuevamente reproduciendo una fórmula de no reconocer al presidente y sostener una presidencia alternativa virtual, que no tiene poder real para el país. Pero estamos hablando de 4 días. Claro, claro. Y el Poder Electoral tiene un mes para dar el resultado. ¿En qué otro país
amén de la valoración que se tenga sobre Venezuela, a los 4 días, cuando hay una falta de claridad sobre el resultado electoral, se dice desde otro país que ganó otro candidato presidencial. Creo que hay que poner eso sobre la mesa porque no es menor, y compararlo con lo que está planteando Brasil, Colombia, México, que dice, esperemos, tengamos un grado de paciencia, conversación, sentemos las partes, que esto no escale, porque se vio lo que pasa cuando escala en Venezuela. Claro. Me parece que ahí tampoco uno puede mirarlo con inocencia, diciendo, bueno, a los 4 días Estados Unidos perdió la paciencia y dijo que hay otro presidente. Juan Guaidó fue un presidente virtual que, de hecho, antes que ser nombrado internamente, fue nombrado desde afuera. Fernando. ¿Qué tal, Teruggi? Buenas noches. A ver, que Estados Unidos no reconozca a Maduro es una cosa y puede tener entidad. Me parece que los elementos presentados pueden llevarlo a esa conclusión. Ahora, que reconozca otro gobierno por una elección por un 70% que no se puede demostrar, me parece que le quita credibilidad a la crítica, ¿no? Pero a mí al proceso, lo que no me queda claro es esto. Me gustaría que me cuente, ya que estás en Venezuela, ¿quién es el tercero en disputa? Digamos, Maduro, está Edmundo González, y la tercera fuerza, ¿quién sería? Para saber qué opinan. ¿Esas terceras fuerzas son títeres del madurismo o existen realmente y tienen opinión propia? Las terceras fuerzas empiezan a partir de 1.25% del resultado, según lo que se dijo hoy. Por lo tanto, en términos cuantitativos, son fuerzas pequeñas. Hoy fueron al Tribunal Supremo de Justicia. Un candidato, Enrique Márquez, no firmó el acuerdo de reconocer al Tribunal Supremo de Justicia como el árbitro de la disputa electoral y dijo, yo quiero que el CNE haga públicas las actas. También Javier Bertucci, pastor evangélico, candidato presidencial, dijo, yo quiero que el CNE haga públicas las actas. O sea, es algo que sí se está escuchando y que los otros candidatos están planteando. La pregunta es, ¿se va por los canales institucionales o se va por fuera de los canales institucionales? ¿Se reconoce a los poderes del Estado o no se reconoce a los poderes del Estado? Está bien, pero... Si no te los reconoce, sí, porque se dice, bueno, no, están hegemonizados por el chavismo, yo voy por fuera, bueno, entonces se está jugando en otro terreno, hacia otro lugar. Está bien, no pero sé si digo, sí, claro. Pero así como Maduro dice tener actas y la oposición dice tener actas, los que salieron en tercera o cuarta posición también deben tener actas de esas mesas. ¿Ellos con quién coinciden? ¿Con el 70% que dice Corina Machado o con el 51% que dice tener Maduro? ¿De qué están más cerca? En primer lugar, reconocieron el resultado electoral y luego, a medida que el Consejo Nacional Electoral no hacía pública el resultado desgranado, empezaron a exigir al Consejo Nacional Electoral que dé esos resultados. Ahora, ¿dónde se dirime eso? Sería la pregunta. Van al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia va a convocarlos para que presenten sus actas. Es decir, cada partido va a tener que presentar sus actas en el Tribunal Supremo de Justicia y ahí se va a dirimir las actas que tienen los diferentes partidos. Amén de eso, el Consejo Nacional Electoral tiene que entregar el resultado pormenorizado, desglosado con todas las actas. Son 2 vías en simultáneo para intentar contener institucionalmente la crisis. Si no es eso, ¿qué es? ¿Un presidente alterno otra vez, reconocido por Estados Unidos? ¿Una lluvia de sanciones económicas como plantea Leopoldo López? Digo, en este momento la encrucijada, que no es ayer, que no es el domingo, así como estamos hoy. ¿Es por dentro de los poderes del Estado o es por fuera con más sanciones y un presidente alterno reconocido de Marco, ¿a vos te sorprende con la mano en el corazón o con la mano en la cabeza analizando como quieras? ¿O como dice el tango, la historia vuelve a repetirse? Se parece mucho a lo que pasó en el 2019. Lo que hay que preguntarse ahora qué es lo que sigue, porque si uno ve a Estados Unidos repetir una formulación, ahora la ampara en que, según Estados Unidos, fue Urrutia que ganó las elecciones. Pero es la continuidad de en realidad lo que había hasta ahora. Al día de hoy Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Que reconozca a otro presidente es continuar con el statu quo diplomático que hay, que no es lo mismo que la situación económica, donde sí se han reaperturado canales de negocios con empresas que han venido a comerciar a Venezuela. ¿Es la continuidad de una política? La pregunta es, en este momento, ¿qué grado de consenso hay en Estados Unidos para con eso? ¿Hasta qué punto pueden avanzar en algún tipo de presión? Son las especulaciones que hay dentro de Venezuela. Está Estados Unidos a muy pocos meses de sus elecciones y hay que ver a su vez a dónde se toman las decisiones para otra vez continuar con esta política. Tal vez sea, entre comillas, simplemente seguir con lo que ya estaba. La figura de Guaidó se agotó, vive en Miami, ahora es con González Urrutia, que habrá que ver qué hace González Urrutia. Insisto,
El poder se puede enunciar, se puede decir yo soy presidente, ahora el ejercicio del poder dentro del país, que es lo que pasó en el 19, lo sigue teniendo el gobierno. Habrá que ver la evolución de esto, pero me suena más a una repetición de algo conocido que algo realmente sorprendente. Ya voy a trasladarle estas preguntas a Adrián Sack. Enseguida quiero preguntarle cómo ve esto, Darío, desde la mirada de Brasil. Sé que te tenemos que despedir, Marco. Lo último, ¿crees que se puede dirimir en la calle? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la tensión? ¿Puede haber enfrentamientos? Porque me parece que eso también puede ser determinante. El lunes fue el día crítico, muy crítico, con movilizaciones, protestas, sectores violentos que también incendiaron instituciones del Estado. El martes se aplacó y la calle estaba absolutamente desértica, parecía la situación de pandemia, era muy impactante. Miércoles, jueves, viernes hubo un regreso al conjunto de las actividades, 90% aproximadamente de las actividades. Hay que ver qué pasa mañana. El objetivo para la oposición, que lo dice, es que no se, entre comillas, enfríe la calle. Son los términos que utilizan. Entonces es probable que intenten que no baje esta situación e intentar volver a levantar algún tipo de ánimo y confrontación callejera. Hay que ver qué pasa mañana y sobre todo qué dice María Corina Machado mañana en la marcha, a qué convoca para seguir en lo que ella dice, cobrar lo que afirma su victoria. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por todos estos días. Gran aporte para entender mejor la situación. Un gran abrazo. Un abrazo. Me voy a Darío Piñotti. Darío, ¿Lula va a ir a hablar con Boric o tiene intención de hablar con el presidente brasileño para seguir dándole cuerpo a esta posición de esperar y ver, reclamándole a Maduro que aparezcan los elementos, pero al mismo tiempo tratando de generar por lo menos algún grado de calma y conducir la escena? El lunes próximo, Luis Ignacio Lula da Silva y Gabriel Boric en la Casa de la Moneda, en el Palacio de la Moneda en Santiago, tendrán una reunión a solas en la que ese será uno de los temas. Ayer el Palacio de Itamaraty convocó a algunos corresponsales, estábamos allí, para hablar sobre esto y nos decían que, claro, ese es un tema. No quieren aquí en Brasilia que ese sea el único asunto de la agenda, pero lo desborda. Y hay que tener en cuenta en esto. Lula y Boric tienen buen diálogo, pero también y particularmente Boric y Andrés Manuel López Obrador. López Obrador prácticamente no salió de México en su sexenio y una de las pocas veces que lo hizo fue el 11 de septiembre del año pasado para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Por tanto, ahí también hay un canal de comunicación, de tal suerte que, como lo referíamos hace un minuto, Brasilia, Bogotá, México, no digo que va a sumar a Santiago, porque esto es muy difícil, pero sí establecería un nivel de armonía, un nivel de comunicación que en este tipo de guerras, donde por un lado está lo físico, lo militar, lo material, que son los enfrentamientos en Venezuela, de los que recién hablaba Marco, y por otro lado está la guerra de los telefonemas de las embajadas y de las delegaciones de las sedes presidenciales. Última, Darío, para vos. Ya voy a preguntarle a Adrián Sack si Estados Unidos está dispuesto a ese nivel de confrontación que ya ocurrió con Guaidó y que mencionaba Marco Teruggi. ¿Qué pasa con la embajada argentina en Venezuela y la custodia que hace Brasil? Una noticia que ocupó hoy, este viernes, algo inusual, espacios importantes en los diarios, en las cadenas de televisión. Hay dos aspectos en esto, Pablo. Algo un poco más folclórico, un poco más futbolístico, lo de ver la bandera brasileña en una sede diplomática argentina impacta y se expresa alguna xenofobia, algún uso vulgar. Desde el otro lado hay un motivo por el cual la diplomacia brasileña, y esto es el Palacio de Itamaraty, y el Poder Ejecutivo, esto es el Palacio del Plan Alto, hinchan el pecho. Ellos dicen, demostramos que la diplomacia es más fuerte y que finalmente Milei, esto lo recitaban prácticamente hoy en el Plan Alto, tuvo que agradecer las gestiones del gobierno brasileño. Un detalle, también se observó aquí, Milei agradeció al gobierno brasileño, no a Lula. Un gran abrazo, Darío, y gracias por todos estos días. Por favor, otro. Voy con Adrián Sack. Adrián, nos venís contando desde el lunes de qué manera en la política estadounidense esto fue instalándose. Al principio, me acuerdo cuando dije acá, en la conversación pública política no está el tema, pero sin embargo hoy es determinante la posición. Te traslado la pregunta de Marco. ¿Hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a jugar de tal manera que allí se tense todo y volver al escenario de reconocer un gobierno, reconocer y sostener internacionalmente un gobierno paralelo como como fue con Guaidó?
hasta dónde lo podemos ver nosotros, además, lo que están haciendo por detrás la Casa Blanca. Muy buena y el reflexión. gobierno de Nicolás Maduro. Muy buena observación. El gobierno de Nicolás Maduro, que está siendo sostenido en buena parte gracias a que Estados Unidos le está comprando el petróleo crudo desde hace 2 años. Y a partir de ahí, fíjate que por la galería se fue disolviendo el gobierno, gobierno títere realmente inexistente de Juan Guaidó, ¿no? Fue una molestia, parece haber sido parte de un acuerdo, digamos, en el que Estados Unidos terminó ayudando mucho a Venezuela a sostener a su gobierno. Pero por otro lado, algo que hay que dejar en claro sobre el Tribunal Superior de Justicia. Aquí Brian Nichols, ¿no? Asesor especial y vocero de la Casa Blanca, y también prácticamente todos los medios, conservadores y progresistas, están de acuerdo en remarcar que el Tribunal Superior de Justicia tuvo a todos sus miembros nombrados por el chavismo y en particular sí, claro, hay un desconocimiento, por Nicolás Maduro. hay un desconocimiento de toda la institucionalidad venezolana. Por eso es importante la pregunta de Marco. Bueno, y si no se juega ahí, sí. ¿Dónde se juega entonces Sí. esta definición? Bueno, la definición, por ahora lo que están haciendo es un wait and see, o sea, esperar y ver justamente, y lo que se hizo hoy, lo que hizo ayer en realidad Anthony Blinken, sí, de apoyar o de reconocer el triunfo de González Urrutia, fue también para apurar lo que en realidad Estados Unidos quiere, que es que Maduro muestre las actas. Acá lo que se remarca es que si bien tiene un mes para mostrarla, nunca, ni siquiera en la victoria ajustadísima que tuvo el régimen chavista cuando Maduro es elegido por primera vez, en el año fue 2012 o 2013, ya no me acuerdo, nunca se tardó tanto. Al otro día ya estaban las actas, ya tenías todo el resultado detallado y pormenorizado. Ahora se manda el proceso a una Corte Suprema en la que nadie, por lo menos acá, claro, cree. allí, y que creen que claro, no es más que otra burla y una manera de ganar tiempo. No, yo creo que afuera de Venezuela no hay muchos países que crean en eso tampoco. A ver, o sea, van a esperar, bueno, muestren las actas de una buena vez, digamos. Fer. Adrián, ¿cómo te va? Cerolini te saluda. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Me interesa saber el tema de Kamala Harris, estos temas, cómo les pegan, porque Estados Unidos está el tema de la inmigración ahora, como decían, bueno, paremos acá porque ya no queremos más gente, pero justamente una mujer que es hija de un jamaiquino y una hindú que se conocieron en una universidad, es raro que termine, que además tiene una cara que justamente mezcla de razas. El concepto de raza ya no corre, pero se entiende de lo que habla. Trump hizo hincapié en eso, le dijo, yo no sé si es hindú, si es afrodescendiente. Bueno, por eso digo, ponerse en onda dijo, como sé, que la... sé que es marxista, dijo. Sé que es marxista. Solo sé que es marxista. Claro. A ver, bueno, Adrián. por eso, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Ya está más fuerte ahora en Estados Unidos? ¿Ya está? Los que entramos, pero no entra más nadie. ¿Ese es el concepto que hay ahí en general en el país? Y lo que pasa es que la situación se le fue de las manos con los millones de inmigrantes, vamos a llamarle indocumentados. Yo me acuerdo un póster que veía en la facultad, ningún ser humano es ilegal, y es cierto, no desde el punto espiritual, desde el punto de vista espiritual también, no sé cómo llamarle, pero los que entraron, humanos, sí, humanos también. Pero te digo, eso es algo que justamente ha desestabilizado, sobre todo, la armonía social en varios países, en varios estados, quiero decir, justamente, aquí en los Estados Unidos, y bueno, que inmediatamente los sectores conservadores le atribuyen la suba del delito y a otros, por lo menos, una situación de desborde, de no saber qué hacer, de tener que usar hoteles abandonados en la pandemia para darle cobijo, para no tenerlos en la calle. Muchos pasaron a ser homeless. O sea, es una situación donde se ve un desgobierno claro y algo que se le reclama mucho, particularmente a Kamala Harris, que como vicepresidenta, como todos los vicepresidentes de Estados Unidos, está a cargo de los temas inmigratorios junto con el jefe del Departamento de Migraciones, pero es quien lleva, digamos, la política macro de la migración. Bueno, fue la principal crítica y el talón de Aquiles de Kamala Harris, claro, digamos, que hizo que tuviera una imagen negativa todavía superior. O sea, que va a tener que exagerar ese gesto, casi toda la presidencia. Claro, va a tener que exagerar. Va a tener que exagerar, va a tener
que agarrar los remos fuertes y va a tener que justamente tratar de remarcar estos rasgos que, bueno, fueron ninguneados de alguna manera o burlados por Donald Trump para poder llegar más a la gente y recuperar el voto, no digamos afroamericano, digamos negro, por favor, que es lo que les gusta acá. Black, esa es la palabra, porque negro sí es denigrante. Sí, negro es denigrante, black pero no. afroamericano es Elon Musk. Recordemos que es sudafricano y está viviendo acá. Y vemos que no es. Sí, está bien. Buena aclaración. La palabra correcta y la que no ofende a la comunidad negra es black. Jamás digas negro. Acá se considera de otra manera, entonces uno está muy imbuido de eso. Adrián, nuevamente, te agradecemos mucho todas estas tardes, noches, con gran profesionalismo, trayendo información en una lectura muy compleja que a veces se hace desde aquí, de lo que allí ocurre y cómo se ven las cosas, que nos traes programa a programa. Un gran abrazo. Otro enorme para ustedes. Que y buen fin fin de semana. Igual. Adrián Sack. Bueno, dos cositas para cerrar. Hay un dato que es muy importante, que es que no hay obligación, creo que lo decía Marco Teruggi, son 30 días para presentar la documentación, digámoslo así, la documentación de la elección. Lo que pasa es que todo lo que ha ocurrido, claro, fuerza un poco ese tiempo. Imagínate la Argentina o Brasil, si estuviera 30 días sin saber el resultado. Bueno, está bien. Lo que sí me país del mundo. Lo que sí me cuenta es que esto nunca ocurrió en Venezuela. Siempre estuvo mucho antes en ese sentido. Ahora, también es cierto que esta elección ya desde un principio tenía dos resultados, como me decía hoy un dirigente político argentino. O ganaba la oposición o había fraude. Entonces todo esto se fue retroalimentando y ya la pelea es por las legitimidades, eso, claro, por lo verosímil. Eso lleva meses. Ni siquiera es por otra cosa a tener en cuenta. Mañana, vos lo anunciaste y la vimos a ella anunciar con la palabra cobrar, que no entiendo, salvo que sea la de Corina Machado, que dice cobrar. Sí. ¿Qué significará cobrar? ¿Qué significará cobrar? Queda para el experto Cerolini a ver si habla de bonos. No, yo puedo saber qué cobrar, pero no para Corina Machado. Yo ahí no lo entiendo. Digo, en portugués cobrar es reclamar. Sí. En español cobrar es otra cosa, así que no sé, eso por un lado. Ahora, mañana hay manifestación. No, igualmente, un segundo, un segundo, quiero porque esto es información. Yo hablé hoy varias veces con Venezuela y la información que yo tengo es, la apuesta de Maduro es, primero, ahora tranquilicemos la calle, después vemos cómo sigue el proceso electoral, actas, etcétera, etcétera, pero tranquilicemos la calle. Tranquilicemos y controlemos, digo, no seamos ingenuos, por supuesto. La duda es mañana, desde el punto de vista del gobierno, no en general, digo, ¿se descontrola, no se descontrola? Digo, eso es una cosa para... Vos siempre preguntás qué hay que medir mañana. Bueno, mañana hay que medir cómo está la calle en Venezuela. Y después sigue esto. Un último dato, mañana, 3 de la tarde, hora argentina, habla Cristina Fernández de Kirchner en México, que seguramente tendrá una mirada sobre todo este proceso, porque además va a cerrar un curso o un trabajo general académico que vincula la política electoral y el momento de América Latina. Nos vamos a meter en nuestra realidad aquí en la Argentina, aunque esto ha pegado bastante fuerte. Insisto, arrancamos el lunes con este tema, cerramos el viernes con este tema también, con Venezuela. ¿Y quién mejor para introducirnos en los temas de agenda local que el ministro de la Batalla Cultural, como dice Claudio Martínez, nuestro productor general, Manuela Adorni, muy interpelada la conferencia de prensa de Adorni esta mañana por las palabras de Mauricio Macri de ayer, que básicamente le dice al gobierno, miren, más allá de nuestros aportes, tienen un problema con el entorno. Mundo según Manu, dale. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Bueno, buen día a todos. Buen viernes. ¡Es viernes! Con respecto a lo que dijo el presidente o el expresidente Macri el día de ayer. Quiero de corazón que este gobierno le vaya bien. Lo cierto es que elogió el camino que ha tomado el presidente Milei, así que estamos profundamente agradecidos. Yo te digo gracias. Con respecto a las definiciones sobre el equipo, nosotros estamos orgullosos del equipo que... El presidente está orgulloso del equipo que tiene. Estoy orgulloso de ti. Y todos los que lo conformamos estamos orgullosos de trabajar con el presidente. Orgulloso de este grupo, de todo lo que viene haciendo. Consideramos que somos un equipo no solo sólido. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Sino que además hemos logrado grandes hitos. En tan poquito tiempo, la baja de la inflación, que conllevó el que se haya evitado la hiperinflación. Maldita inflación.
el dólar subió. Y tantas otras cosas que fuimos corrigiendo, que van desde el orden público hasta... El presidente está orgulloso del equipo. El mejor equipo de los últimos 50 años. Es un equipo además que se destaca no solo por su capacidad de trabajo. Va bien. Pero además por su solidez y por lo bien que nos llevamos entre nosotros. Así que no hay mucho más para decir que eso. Javier Milei echó al secretario de Trabajo, Omar Yassin. Afuera, Nicolás Pose. Julio Garro, afuera. ¿Se terminó? Ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Qué pena. Buen fin de semana. El mundo según Manu y, por supuesto, el regreso de Mauricio Macri seguramente va a ser una historia, o es una historia y noticia en desarrollo. Nos vamos a meter en la realidad de nuestros bolsillos. Tiene que ver con los aumentos que se vienen. Ya los va a presentar Fer Cerolini, pero está con nosotros Claudio Boada, que es presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Bien. Tanto tiempo. Gracias. Gracias por estar acá. Bueno, vas a ser testigo de algo que probablemente ya sepas, pero Fer Cerolini nos va a decir cómo nos va a doler el bolsillo de aquí en adelante con distintas cosas. ¿Con qué arrancamos, Fer? Bueno, el tema es el colectivo. Lo primero que toca es el colectivo. Nuevos precios de colectivos en el AMBA. Sí. Bien. ¿Con sube registrada o sin sube registrada? ¿Con qué anda usted? No, con registrada, siempre. Sí, yo ando con registrada, pero a veces es prestada. Entonces, bueno, pero puede estar registrada igual. Está registrada. Difícil, yo no lo uso. Pero con la guita que hay que pagar. El documento no te lo piden, así que está bien. Si está registrado. Pero con la guita que hay que pagar, con el no registrado, ¿quién va a tener no registrado? No, por eso, pero está... Y no, pero hay gente que a veces... Hay gente que es colgada, gente que no sabe ni no hace los trámites, digo, hay de todo en la Avenida del Señor. Cuando pasás la tarjeta y te da el y monto un día de te despabila enseguida. ¿Usted se cree que toda la gente sabe hacer, por ejemplo, la gente que no estaba con el pedido del subsidio, que ahora tiene que hacerlo? ¿Estás seguro que el 100% de los que tienen que pedirlo? Seguro que no. La mayoría muy mal el sistema, además. Durante mucho tiempo anduvo mal el sistema. Era muy además difícil. son los sectores que los más pobres que tenían ahora tienen que hacer todo ese trámite. Hay que ver la internet donde tienen, todo. Hay mucha gente de edad. Digo, eso tarda tiempo. Después, cuando vean que le llega lo que le llega. Bien, acá está, nuevo precio colectivos en el AMBA. Con sube registrada. Pasó los 3 kilómetros de 270 pesos pasa a 370 pesos. ¿Cuánto es? Un 37% más. Después pasamos de 300... 100 mangos. 100 mangos. ¿Cuándo había sido el último aumento colectivo, Fer? Me parece que había sido un mes atrás, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. 37, no, 2 meses porque uno lo pararon. 37% de inflación porque tenés los índices en la cabeza. No hubo, ¿no es cierto? Sí, está muy por encima. Ahora vamos. Este muchacho está acomodando cosas que acá la veían como... Bien. A ver, repasemos los datos y ahora analizamos, dale. Después, el tramo que ya es de 3 a 6 kilómetros pasa de 300 pesos a 413. Sí. Y el tramo de 8 a 12 kilómetros de 4.23 a 4.45. El último, el más largo, termina en 500 pesitos. Bueno. Es bastante déjame decirte una saladito. cosa, Fer, a ver si coinciden. Nadie, te dejamos en pantalla los valores. Por más que sea ese tramo, nunca te cobran el mínimo. Siempre el estándar es lo que ahora va a ser 413 mangos, de mínima, por abajo de las patas. Hay un cartel en los colectivos, no sé si lo vieron, que dice: señores pasajeros, no le diga al chofer cuánto le tiene que cobrar, dígale a dónde va. Porque claro, es tan caro el pasaje que la gente dice, se tira el lance, bueno, cobrame 270, cobrame 300, esto pasa ahora. Porque son 415 mangos. Y hay otro dato, las cámaras le dicen, esta es la discusión de fondo, las cámaras de transporte le dicen al gobierno, che, a mí no me da, ni con la tarifa que me das no me cierra. Y con el subsidio que me das tampoco, o me das subsidio o me das tarifa. ¿Y qué es lo que le vienen contestando el gobierno? No sé, pasarlo a servicio. Entonces, se reduce la frecuencia a la noche, los colectivos están en muy mal estado. Bueno, y esto trata de acomodar de día también sacan. ¿De día también? Te meten en una hora, en vez de 10 colectivos, te ponen 8 y ya está. Sí. Entonces hacen menos horas extra, menos si es que tenía... ¿Vas a seguir con colectivos? No, sí, vamos a pasar al otro, pero yo lo que quiero decir, esto va a traer... Tengo un dato de la provincia, por eso te lo pregunto. Sí, póngalo, porque ¿qué quiere hay una protesta del gobierno de la provincia de hoy, porque una de las novedades
es que para la parte de provincia, esto es AMBA, ¿no es cierto? Para la parte del Gran Buenos Aires, se va a quitar el 50% que tenés de descuento cuando tomás 2 colectivos seguidos. Lo cual, para una persona que viene a laburar del Gran Buenos Aires para acá y que se vuelve, es una enorme diferencia. Decide esto la Nación y protesta la provincia. Bueno, vamos a sin sube registrada y yo después lo voy a contar. Acá, mire, nuevo precio de colectivo, bueno, esto pasa de 4.29 a 590. Ya está como el subte, digamos. Ya quedaste en el precio del subte. Tramo el otro de 4.78 a 6.57, el tramo que dice, como bien dice usted, es el más utilizado. Sí. Y vamos al último, 588, 805. Una locura total. Ahora, lo que había pasado en la Ciudad de Buenos Aires es que la gente, sin estar muy El último aumento fue en febrero. El último aumento había sido en febrero, sí. Lo habían bueno, pero no hubo 37% de inflación de febrero. Claro. No, pero por eso yo digo lo anterior, porque hay una disputa en lo que la Cámara le dice, che, no, o me das más tarifa o me das más subsidio. Esta es la disputa que hay. Y esto ocurre porque volvió, queda bajo agenda. Pero volvió la protesta de las cámaras en esta semana. Lo que estaba pasando en la capital es que mucha gente se había dedicado, que por eso no habían hecho el nuevo aumento del subte, porque ya le había bajado de tal manera. Primero había un montón de gente que saltaba, y sabemos que hay seguridad que han puesto, hay gente que se ha peleado. Los hombres de negro que están en las estaciones. Hay gente golpeada, porque han golpeado trabajadores, la gente enojada. Bueno, realmente muchos empezaron a volver a tomar colectivo, dijeron, bueno, me tomo el colectivo, me sale la mitad. Entonces me iré más apretado, me molesta, será más lento que el subte, pero no puedo hacer el otro viaje. Sí. O caminaba. Ahora resulta que esto lo va a impedir, porque si se te va a igualar, o caminás. Pero bueno, hay distancias que no las podés caminar. El subte se postergó, iba a ser el 1 de agosto, pero el subte va dentro de 2 meses a 757. 757. Es un avión, claro. no es un pasaje de avión, básicamente. Está bien, sí. Privado. El tema es que no empieza esto, pasarlo a precio. Sí. O pasarlo a servicio. O bajar el servicio o pasarlo a precio. Es como que, no sé, si lo pasaran a precio, tampoco la gente ya no lo toma. Empieza a caer, es como lo que le pasaba a De la Rúa con el ajuste. Cada vez que ajustaba, recaudaba menos. Entonces el próximo mes tenía que hacer un ajuste mayor. Y bueno, lo vamos a ver después con Estados Unidos, cómo la gente está preocupada. Los índices que conmueven a Estados Unidos y dicen, che, estamos preocupados, es el índice de empleo. Siguen viendo eso, es realmente progresista ese concepto. Pero quiere decir, si no hay trabajo, cuando empieza a caer el trabajo, se asustan. Descanso para Cerolini, ahora vamos con los combustibles. Claudio, por lo menos respecto del tema de transporte, ¿qué están viendo ustedes? Bueno, estábamos viendo el transporte en Capital y AMBA, es más grave en el interior del país también. Claro. Mucho más grave. Por ejemplo, algunos datos. Villa María, Córdoba, los profesores dejaron de trabajar en los pueblos aledaños porque el transporte es tan caro que no les alcanza para... En Tucumán también, sí. Claro. Profesores de escuela secundaria. Profesores de escuela secundaria. Hay, por ejemplo, Villa María, Córdoba, estuve el otro día, 15.000 pesos el pasaje, son 100 kilómetros. Hay mucha gente que hace o la mitad del tramo ida y vuelta para ir a trabajar a alguna de las industrias o el total del tramo. Pensar en 20.000, 30.000 pesos por día de transporte es terrible. Y acá mencionabas eso de que iban a sacar el 50%. A mí me pasó ayer o anteayer. ¿Ya pasó? Sí, que yo... tal vez fue ayer, el 1 de agosto. Recordemos, hay un tiempo en el que si te tomás un servicio y después te pasás al otro, colectivo 2 horas. O subte, claro. 2 horas te tienen que hacer un descuento del 50%. El 50% de lo próximo que tomás. Sí, en el tercer pasaje el 25%. O sea, eso es muy habitual para el Gran Buenos Aires, que se toman un colectivo hasta el tren, se toman el tren y después otro colectivo o el subte. Tres transportes. La verdad que sería esta información. La información es que se va a suspender eso. Yo había entendido. O ya se suspendió. O ya se va a suspender. Yo había entendido que se sostiene, pero... No, lo que yo tengo es que hubo una protesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires por la suspensión. Ahora, por lo que dice Claudio, los descuentos ya está funcionando. Sí. Por otro lado, o sea, ese fue un caso particular. Yo no había escuchado esto. A mí me extrañó... ¿Qué? ¿Pero qué te...? El valor.
No, cuando yo pongo la tarjeta, Perdón, hay discusión. cierro el viaje. Hay discusiones en vez de en el ser subte. 160 del tren, Sí. 320. Pero claro, hay entonces discusiones. ya estaba corriendo eso. Muchachos, hay discusiones. Mesa de 4, mira. Hay discusiones en el subte y en el tren de gente que pasa la tarjeta. Le dice, che, no me hizo el descuento, esto se ve habitualmente. Bueno, entonces- no sabía que era una Sí. decisión tomada. Bueno, Sí, pero acá, si acá, cambió de perdón, fecha. acá hay una cosa para introducir que es el índice Boada. El índice El Boada. índice Boada. Claudio Boada, con quien estaba Cuando hablando. Claudio empieza a frecuentar programas de televisión y a hablar con periodistas es porque las cosas de tarifas andan mal. Está es el fulero. índice Boada. Está bien. Desde hace muchos años es eso. Sí. Bueno, las cosas están realmente mal, ¿no? Nosotros pensemos los últimos 6 meses, pensemos que en promedio todos hablan de un 20 a un 25% de reducción de la capacidad adquisitiva. Si nosotros tenemos la mitad de la gente pobre que consume, nadie tiene capacidad, muy poca gente tiene capacidad de ahorro, y los pocos que tienen sectores medios que ahorran para financiar consumos futuros, o sea, no ahorran para una inversión, ¿no? Entonces, realmente pensar en una reducción del 20 o del 25%, comprabas 10 kilos de carne, ahora compras 8. Comprabas arroz... 5 empanadas, compras 4. Los medicamentos, vamos a lugares donde se redujo, según un índice de CAME, se redujo mucho más el consumo de medicamentos de que otros productos. Cuando vos vas a algunos lugares, centros de jubilados y ellos, cuando entras en confianza te dicen, tomamos menos Sí, y medicamentos. además los crónicos, que es lo grave, ¿no es cierto? No es a uno cada tanto, es el crónico. No, y la mayoría de la gente para mayor, enfermedades crónicas, mejor claro, dicho. mayor son por Ahora, Claudio, enfermedades los crónicas, empresarios ¿no? deberían tener esto en cuenta, porque si la gente necesita semanalmente 15, 20 lucas para viajar, solamente estoy dando número de AMA, eso se va a trasladar al reclamo salarial. Y sí, ¿qué te parece? Pero los salarios están... se reduce, yo creo que lo primero que se va a transmitir no es sé un si reclamo terminan de salarial. observar quienes quieren el ajuste, que hay un necesitan el conjunto, ajuste. decís vos. Claro, que eventualmente aquello que el Estado no pone en subsidio es un subsidio también para el salario, porque eso después el laburante va y le dice, che, yo para venir a laburar a este trabajo que hago en tu empresa necesito 20 lucas por semana de transporte. Y bueno, realmente los subsidios siempre jugaron como un sueldo indirecto, ¿no? Claro. O sea, como un sueldo indirecto, y hacia los sectores productivos como, en vez de apretar los salarios... Pero, a ver, yo ayer... Ya vamos con combustible, ¿eh? Ahora Ya vamos nos a seguir, presenta Fer está bien. combustible. ¿Que usted cree que la gente está desesperada por conocer los aumentos? No, me parece que no, la gente no. Bueno, levantamos Cuente el lo que segmento. quiera porque no le importa, no quiere saber más nada. Yo lo que le comentaba a un compañero por WhatsApp, era que ayer yo me fui de acá por Palermo, pasé por Palermo, tomé Cabildo, recorrí Belgrano y después recorrí Vicente Jueves López, noche. yo vivo en Florida. Jueves a la noche. Jueves a la noche. Jueves a la noche, ustedes se acuerdan lo que era hace un tiempo. La gente era el día, a veces era el día más fuerte de la semana, más que el viernes. Se instaló como día de salida, digamos. Bueno, yo no vi una mesa en ningún lado, pero no un poco. Yo miraba y digo, ¿para qué abrieron ¿para qué está abierto esto? Eran 11:15 de la noche. Un jueves era un horario que todavía había gente. Bueno, ahora, esto que están contando, con el aumento del taxi que hubo, el aumento de las naftas, el aumento del transporte. 50% el taxi. Si usted tiene que salir y no puede llevar, el que tiene que llevar el auto, bueno, tiene que pagar de todo. Pero el que no lleva el auto porque dice, no, si quiero tomar un trago o algo, no puedo. ¿Cuánto vale una salida? ¿Vas a comer o tomás algo? Ponele que hacerlo más baratito. No sé, capaz que te gastaste 20 lucas, después te gastás entre 10 o 15 lucas más de ir y volver. Se acabó. Y digo, por eso mucha gente me dice, mira, no, ahora son reuniones en las casas. Nos encontramos en una casa y nos vemos ahí y compramos cada uno cosas. Y se ve que los boliches, yo lo sé, los que tienen restaurantes y los que tienen bares y eso, yo realmente no sé cómo hacen para superarlo. ¿Qué pasa, Fer, con combustible? Bueno, el combustible sí. Hicieron este aumento controlado que está haciendo Caputo para que no se le mueva mucho la inflación, entonces van llevando algunos impuestos supuestamente atrasados. Y bueno, aumento de los combustibles en el AMBA.
nosotros no ponemos, no es que esto no pasó en el interior, lo que pasa es que cada provincia tiene algunas diferencias, Sí, claro. generalmente es un poco más caro todavía. Aumento de los combustibles, la super pasó de 9.40 a 9.70, este es el promedio que más o menos se repite en los otros, el porcentaje 3,2%. Subió 30 pesos por litro. El gasoil pasó de 9.80 a 1.010. La nafta premium de 1.162 a 1.197 y el gasoil premium de 1.244 a 1.281. Ahí subió 40 pesos. Bueno, sabemos que cargar, ahora mucha gente empieza a hacer estas mezclitas. Poneme la mitad, si tiene un auto nuevo que le dicen, che, tenés que usar las naftas premium, es mejor para el motor. Y bueno, dicen, bueno, pero meteme la mitad del otro y que se mezcle. A ver, Claudio, ahí. sobre esto, sobre combustibles. También tenemos acá, a ver, la ley de nacionalización y de expropiación de YPF marca, no lo plantea YPF solamente como una empresa comercial, ¿no? Marca todo para la soberanía petrolera, energética y para mantener una línea. Y sin embargo, YPF juega el mismo juego que las empresas, ya hace mucho tiempo, que las empresas privadas, que son grandes empresas, conglomerados, extranjerizados, y la verdad que juega para la inflación, todo lo energético juega para la inflación. Las tarifas que fija el gobierno juegan para la inflación. La tarifa de luz, de gas. Se habla mucho de la quita de subsidios, nunca terminamos de saber cuál es el precio del gas en boca de pozo, que es la matriz de todo el sistema energético. Y ahí están a favor de las petroleras, tanto en ¿Eso sigue dolarizado? Eso sigue, muchas de esas cosas siguen dolarizadas, y cuando se discute en audiencia pública, en realidad se discute un precio ya fijado, cómo se incorpora a tu boleta, digamos. Pero no se discute en esencia cuánto cuesta. O sea, lo que no se discute es la composición de ese costo como para que se forme el precio que vos decís. Exactamente. Sigue siendo, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el gas, tiene precio en boca de pozo, que es la producción del gas, digamos, el transporte, que son los gasoductos, y la distribución, toda la red que hay en nuestros domicilios. La verdad que ahí tenemos un problema que solamente es servicio público, el transporte y la distribución. Entonces el precio se fija de común acuerdo o por imposición de las grandes petroleras o gasíferas y se mete dentro de la boleta. ¿Y por qué aparecieron los subsidios? En parte por esta problemática. Ahora se hace la segmentación, vamos en un camino de quita masiva de subsidios, pero la verdad que los consumidores lo que queremos son tarifas justas. Claudio, déjame hacerte esta última pregunta. Hay familias, me han contado varios casos, no casos familiares, sino personas que trabajan como vos con derechos de usuarios y consumidores, que están haciendo la gran caputo con el superávit. Un mes pago la luz, otro mes pago el gas y dejo de pagar la luz y más o menos voy bicicleteando, calculando que no me corten el servicio. ¿Cuáles son las preocupaciones más habituales que le llegan al organismo que presidís? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Hay mucha mora? ¿Hay mucha deuda? Sí, la mora aumenta. Hay gente que le es imposible pagar porque se ha duplicado. En gas y en luz hay temor porque se sabe que no hay el corte. Esto no pasa con agua porque como en los residenciales no se le corte, como máximo se le reduce el caudal, la gente opta por autosubsidiarse, digamos, y no paga las boletas. Entonces sí... Por eso decía la gran caputo con Camesa, por ejemplo, ¿no? Claro, Sí. exactamente. ¿Cómo sería reducir la cantidad de agua? ¿Cómo hacen? Te ponen un suncho. Y que te entra menos agua y tal. Entra menos agua y la teoría es que esto cubre tus necesidades visto desde el lado de los derechos humanos, pero no tenés un consumo... Nunca lo había escuchado. ¿Cómo? Te ponen un suncho en la entrada del... ¿Quién lo pone? AISA. AISA, sí. O las prestadoras de agua. O sea, te reducen... No todas las prestadoras, por ejemplo... ¿Te reduce el flujo de entrada? Sí. Claro.
Claudio, la preocupación entonces existe por la mora, por tratar por el endeudamiento también. Sí, igualmente yo creo que la gente llegó a un punto de resignación, que todo lo que es precios, aumentos, inflación, aumento de tarifas, no lo toma como un reclamo hacia las asociaciones de consumidores, salvo algunos sectores. Lo toma con resignación, ¿no? Lo toma como, vos ves los reclamos en las asociaciones de consumidores. Bueno, en cierto momento aparecen tarifas, pero esporádicamente aparece ahora el registro RACE, pero tradicionalmente es aumento de prepagas, aumento de colegios privados, aumento de alimentos y... Está bien, pero el aumento vos tenés una prepaga. Sí. No pudiste pagar más y te vas al hospital y tratás de ir al hospital. Sí. Tenés un colegio que el chico va a un colegio privado, no podés más, o lo mandás a un parroquial más barato o se va al colegio del Estado. Migran al servicio. Está bien, ahora si te vienen 200.000 pesos de luz. No, por supuesto. O 200.000 pesos de gas, o 100.000 o lo que sea, y no tenés la plata, se acabó. Ahí no tenés dónde ir. No, totalmente. Bueno, pero hay barrios que sufren mucho esto. Me acuerdo hace varios años, estando en Mar del Plata, en una reunión que había organizado la CTA, una de las personas que estaban dice, yo solucioné mi problema. Así hizo el gesto, ¿no? Me cuelgo y cocino con unos cartoncitos y maderitas que junto en la calle. O sea, eso es a lo que va un sistema en el cual no tenemos nosotros, está pensado para cubrir las necesidades económicas de las empresas o las pretensiones, porque el gas en boca de pozo no se discute, el inicio de todo esto, pero no está pensado desde el lado del usuario, del consumidor, ¿no? Claudio, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Acompáñenme a la pantalla, vamos a hacer nuestro recorrido habitual por la semana de QR. Lo hacemos en nuestra plataforma, nuestras portadas de toda la semana, en qué anduvimos pensando, cuáles fueron los temas que puntualizamos día a día. El lunes, la realidad nos impuso nuestra portada, tiene que ver con las elecciones en Venezuela, lo dijimos en el comienzo del programa, fue la portada del lunes, hoy viernes arrancamos el programa otra vez con este tema. La tensión internacional, lo que sucede dentro de Venezuela, los prejuicios, la construcción de una idea de que o ganaba la oposición o había fraude, pero el propio gobierno con incapacidad para dar las herramientas necesarias para confirmar un resultado electoral. Veremos cómo sigue. Es una portada que seguramente nos va a acompañar a lo largo de los próximos días. Nos vamos al martes. Bueno, el martes, ¿se acuerdan? Patocop. O a mí me gustaba el Ciberdac. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, a través de una resolución, la creación de un organismo de incorporar la inteligencia artificial a la persecución, a la prevención del delito, con todos los riesgos que le fuimos contando durante la semana respecto de cómo se respetan las garantías, quiénes son, quién carga en un sistema de inteligencia artificial, a quién hay que perseguir y por qué. Bueno, todas estas cuestiones las trabajamos el martes. El miércoles, bueno, todo lo que tiene que ver o lo que ha tenido que ver con la disputa de la provincia de Buenos Aires con el gobierno o del gobierno con la provincia de Buenos Aires alrededor de la planta de gas natural licuado, algo que nos estuvo conversando ayer con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Acá también hay un problema parecido al de Venezuela. ¿Dónde están las actas? Se dice en Venezuela. Acá lo que se dice es, che, ¿cuál es el informe? Porque YPF dice, no tiene nada que ver con el RIGI, no ese es el problema, si había RIGI o no había RIGI en la provincia. Acá le conviene más a la inversión, a Petronas y a YPF hacerlo en Río Negro. Bueno, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuál es esa ecuación? ¿Cuál es esa evaluación? No se conoce. Esto es lo que reclama la provincia de Buenos Aires y dice, en realidad es un sesgo ideológico del propio Javier Milei para afectar a la provincia de Buenos Aires. Nos vamos al jueves, esto fue ayer, acá está. La reaparición de Mauricio Macri, cargando fuerte contra el gobierno, diciéndole en realidad la semilla del cambio radical la plantamos nosotros, en el PRO. Y además sabíamos cómo hacerlo, que es lo que le está pasando hoy al gobierno, no sabe cómo hacerlo. Los periodistas se sienten perseguidos, hay una enorme cantidad de cuestionamientos
y desprolijidades e ineficacias. ¿Por qué? Bueno, por el entorno del presidente. Yo tengo los nombres propios. Así que acá estamos, para fusionarnos no, pero le volvemos a ofrecer. Si quiere podemos acompañarlo, presidente, y si no, bueno, usted verá el destino que tiene su gobierno. Salió muy fuerte Mauricio Macri a tratar de recuperar la identidad del PRO y por otra parte, tratar de conservar la representación de su electorado. También Macri se juega su futuro político respecto de lo que pase de aquí en adelante. Bueno, el viernes, la tapa la vamos a poner nosotros. Y tiene que ver con esto que se ha convertido en la Argentina en política de Estado. El individualismo, el sálvese quien pueda. El yo, y el otro es un enemigo. Ustedes podrán creer que esto es una suerte de disquisición filosófica, si ustedes quieren moral. No, esto es una política de Estado. ¿Por qué? Ustedes conocen la aplicación Mi Argentina. Esa aplicación que vino muy bien y fue muy importante en el momento de la pandemia, que hoy todavía es importante para agilizar turnos, para saber qué vacunas tenemos eventualmente, para tener los documentos de manera digital. Quiero mostrarles lo que apareció en la aplicación Mi Argentina en estos días, en estas horas. Vamos a compartirlo. Es un mensaje, que en el frente de la aplicación, cuando uno abre la aplicación, aparece esto. Y dice, ¿sabes qué es el nuevo pacto fiscal? Mi Argentina también es una manera de los gobiernos de comunicarse con la población para darles informaciones importantes, institucionales, sobre todas las cosas. ¿Sabes qué es el nuevo pacto fiscal? Se refiere al blanqueo. Leamos con atención esto. Es una oportunidad única para regularizar activos, es decir, el blanqueo. Lo que tenés fuera del sistema, tráelo. Te damos una enorme cantidad de beneficios, lo hemos hablado mucho. En la necesidad de los dólares del gobierno, lo han hecho muchos gobiernos esto, no solamente el gobierno de Javier Milei. Ahora presten atención a lo siguiente. Estamos construyendo una Argentina con más libertad, donde lo tuyo es tuyo. Un nuevo comienzo para un nuevo país. Conoce más en afip.gov.ar. Me quiero quedar en el concepto de libertad, ahora vamos a eso, pero en lo tuyo es tuyo. Claro, tiene que ver con aquello de la inviolabilidad de la propiedad privada, de lo que yo me gané con mi esfuerzo, que nadie me lo toque. Esto está muy arraigado en nosotros y nosotras. ¿Quién quiere que le toquen lo que es de uno, lo que tanto sacrificio costó? Pero si uno entiende ese yo gigante que hay de todo esto, que es la filosofía del gobierno de Javier Milei, si lo tuyo es tuyo, quiere decir que el otro es tu enemigo, que el otro te lo viene a sacar. ¿Quién te lo va a sacar? El otro. Yo y el otro es un enemigo. Es interesante porque ese concepto de libertad que se mencionaba allí remite a un concepto de libertad absolutamente individual. Es decir, la libertad que nosotros tenemos la conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo. Y es un desconocimiento brutal de nuestros orígenes y de nuestra historia. ¿Por qué? Porque la libertad la construyó nosotros. La libertad es colectiva y la libertad es solidaria. En algún momento decidimos salir del estado de naturaleza, de todos contra todos, y el más fuerte, el que con más fuerte, con más picardía, con más recursos se puede quedar con el otro, ganaba. Y en un momento dijimos, che, paremos con esta violencia del todos contra todos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos todos de acuerdo, nosotros, y decimos, bueno, le entregamos al Estado la potestad de decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son las penas, cómo se limita efectivamente lo que es de uno y lo que es del otro, pero es un nosotros el que se puso de acuerdo con ese Estado que regula. La libertad es colectiva, es una decisión colectiva, ha sido una lucha colectiva y es solidaria, porque nadie sale solo. Dejen de pensarlo, los invito, dejemos de pensarlo en términos de la política, de los nombres propios, de las disputas. Dejemos de pensarlo en estos términos. Pensemos en nuestra vida cotidiana, qué es lo que importa. ¿Realmente nosotros vivimos pensando todo el tiempo que lo mío es mío y el otro es un enemigo? ¿O en realidad estamos todo el tiempo tratando de cuidarnos comunitariamente, con el vecino, con la familia, con los amigos? Nosotros tenemos una mirada mucho más colectiva, mucho más solidaria, mucho más de nosotros de lo que nosotros creemos o que los diarios dicen, o que algunos sectores de la política mencionan. Insisto, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Porque a QR se le ocurrió hacer estas reflexiones filosóficas? No, porque el yo, el individualismo, se convirtió en una política de Estado y así lo expresa el gobierno a través de sus canales institucionales. Nos vamos a ir para cerrar la semana en un segmento
que nos gusta mucho y tiene que ver con de qué manera los portales y los diarios de toda la Argentina reflejan lo que va pasando en cada provincia. En general, es todo muy porteñocéntrico, ¿no? Las noticias que solemos conversar. Nos vamos al Tribuno de Salta, provincia de Salta. Advierten que la situación del empleo en el comercio es crítica. La caída de ventas y el alza de costos derivan en el cierre de pymes, uno de los sectores que más trabajo genera. Temen por más empleo en negro. Nos vamos a otra provincia, la provincia de Santa Fe, Diario 1. Se viene un nuevo aumento en colegios privados. La cuota rondará entre 37.000 y 90.000 pesos. Preocupación por esto que estábamos contando recién, el aumento de los costos de la vida cotidiana. La Voz, en Córdoba, consumo. Durante julio, la caída de las ventas en comercios de Córdoba promedió el 10%. Caída generalizada. El comercio cordobés registra desaceleración por tercer mes consecutivo. ¿Qué más? El Diario del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego. Trabajadores de la textil Barpla temen por el cierre de la fábrica. Los operarios de la planta decidieron levantar una carpa para hacer visible el estado de alerta en el que se encuentran. Cosas que no conocemos, pero esto es lo cotidiano de toda la Argentina, evidentemente. Diario 1 de Mendoza. La UCIM insistió en las malas condiciones de las pymes mendocinas, aunque expresó una cauta esperanza. La Unión Comercial e Industrial de Mendoza se refirió a la importancia de las medidas de Milei, pero advirtió que no se conoce el plan integral. Gran preocupación allí también. Provincia de Chubut, el extremo sur de la Patagonia. El ajuste continúa y julio cerró con otra caída del 20,5% en la coparticipación. Son los datos de julio. Coparticipación son los ingresos de la provincia. Provincias que tienen menos ingresos y entonces que deja de intervenir de esa manera y profundiza el ajuste. Diario Norte, de Chaco. En mayo bajaron 22,9% las ventas en supermercados. La categoría almacén encabezó la facturación total con el 31%. ¿Tenemos más? Último, Bahía Blanca, la nueva provincia. Concejales cuestionaron la no radicación de la planta de GNL en Bahía. Con miradas similares y también diferencias, concejales de La Libertad, Avanza y de Juntos, que le apuntan al gobernador Kicillof, claro, en esto de repartir responsabilidades, pero miren la preocupación que genera esta inversión. Mucha preocupación respecto de lo que significa la pérdida de una inversión de esas características. Nuestro repaso semanal en diarios y plataformas de todo el país, gran preocupación por la economía real. Me voy a la mesa. Enseguida viene Claudia Cesaroni. Es abogada, es criminóloga y está siguiendo muy de cerca algo en lo que viene trabajando prácticamente durante toda su vida profesional. ¿Qué implica y qué significa la baja de edad de punibilidad? El gobierno la quiere llevar a 13 años. Eso después de la tanda. Seguimos haciendo nuestro QR de viernes. En un ratito nada más vamos a charlar con Felipe Bautista Clear. Es medallista de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Ya que estamos con los Olímpicos, nos va a contar una historia sumamente interesante de los apoyos que venían recibiendo y que no recibieron para poder llevar adelante esto que nos representa y que nos hace sentir tanto orgullo. En un ratito nada más. Pero ya está Claudia Cesaroni, como les había dicho, para charlar sobre la intención del gobierno de bajar la edad de punibilidad a los 13 años. Claudia es abogada, es criminóloga, integra el CEPOC y también la Red Argentina No Baja. ¿Qué haces, Claudia? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Nos sacás una breve duda primero? ¿Por qué, no sé si está mal o es incorrecto, imputabilidad y en realidad corresponde punibilidad? Porque lo que estamos hablando es la edad a partir de la edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal, que es lo mismo, es la edad a partir de la cual se decide que un niño, un adolescente, pueda ser sometido a proceso penal y recibir una pena, o sea, ser punible. Se puede imputar un hecho a un niño menor de edad, menor de la edad de punibilidad, pero justamente como no es punible, como no puede ser sometido a proceso penal, como no puede ser aplicada una pena, se lo saca del proceso penal y se hará otra cosa con ese niño si comete un delito. Se le puede imputar un hecho, pero no se lo puede someter a proceso penal. Bien. Por eso hablamos de edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal. Muy bien, bueno, gracias por esa aclaración. Delito de adulto, pena de adulto, dice el gobierno. Comenzaron las discusiones en las comisiones. Esto va a terminar conformando un proyecto de ley que será discutido, no veremos. Tengo una enorme cantidad de preguntas, pero ¿qué es lo primero que, con toda tu experiencia, te sale cuando escuchas eso? Delito de adulto, pena de adulto. Es una brutalidad, porque todo el derecho internacional asociado a la infancia plantea precisamente que a las personas menores de 18 años
y yo quiero aclarar que nosotros tenemos con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que es niño toda persona menor de 18 años. No dice que si comete un delito deja de ser niño. Sigue siendo un niño que en todo caso cometió un delito. Y está alcanzado por toda la protección que establece la Convención, que tiene jerarquía constitucional, es parte de nuestra Constitución. Es parte de la Constitución. Exacto. Sí. Y esa protección implica, entre otras cosas, justamente un trato diferenciado por su condición de niño. Cuando Burrich o Cunha Libarón o Milei están diciendo que le tienen que dar el mismo trato a un niño que comete un delito de adulto. No existe el delito de niño y el delito de adulto, es una tontería. El delito es un delito. El delito es un delito. O sea, un niño se lleva un celular, un señor adulto se lleva un celular, se están ambos llevando el celular. La diferencia es la respuesta que vos le das al hecho, si lo hace un niño, un adolescente, una persona menor de 18 años o la hace un adulto. Justamente todo el sistema previsto como derecho penal para adolescentes, una de las esencias de ese sistema es que el trato tiene que ser diferente, no tiene que ser igual. Pero no solo, porque ellos lo dicen en la presentación del proyecto, no solo en los lugares donde van a cumplir las condenas o el tiempo de pena, que además en este proyecto es un tiempo de pena extensísimo, son hasta 20 años, ¿no? Sino en que justamente todo el derecho pensado para adolescentes está pensado en mucho más la prevención del delito, es decir, que no entren al sistema penal. Es decir, lo que trata el derecho penal para adolescentes es evitar que los pibes entren al sistema. ¿Por qué? Porque se sabe que el sistema es estigmatizante, porque marca, porque cristaliza. A mí me llama mucho la atención cuando se repite como una especie de consigna hueca, con parte quizá de realidad. La cárcel es una escuela es una escuela de delincuencia. ¿Y cuál es entonces el sentido de mandar pibes cada vez más chicos a esa escuela de delincuencia si vos estás sabiendo que una persona que ingresa a la cárcel o a un instituto de menores, después es muy difícil que salga de ese circuito? Entonces, justamente de lo que se trata es de que no entren nunca o que entren lo más tarde posible. Me voy a poner en argumento del gobierno y de un sector importante de la sociedad. Siempre. Dale. Y de un sector importante de la sociedad. Pero entonces, ¿qué? ¿Cometen algún tipo de delito y no pasa nada? No. Y eventualmente, ¿qué pasa con las bandas que utilizan a los menores para cometer delitos sabiendo que no van al régimen adulto o de adultos? Ese argumento, empiezo por la segunda parte, porque aparte el gobierno en su mensaje de presentación del proyecto dijo exactamente esto. Todos sabemos que las bandas criminales utilizan a niños, niñas y adolescentes porque saben que quedan impunes. Es una perversidad increíble, porque si vos estás diciendo justamente que son utilizados, son víctimas de esa utilización. Son utilizados porque son vulnerables, porque son pibes que están en total abandono, porque son pibes que... te interrumpa. Yo creo que hay otra cosa incluso hasta peor. Si vos decís eso, lo que estás diciendo es, yo no persigo a los jefes porque es más fácil perseguir a los pibes. Exacto. Cosa que seguramente es cierto. Por supuesto. Pero lo que estás haciendo es no perseguir a los jefes de los carteles. No, exactamente. Claro. Y además, bajás a 13... Porque es como si estuvieran diciendo, los usan porque saben que no van a ir presos, como si estuvieran diciendo, a los jefes del narcotráfico les importa mucho que un pibe de 13 vaya preso. Entonces, los metés presos y además habilitás que usen a los de 12 o a los de 11, porque, digamos, si ese es el argumento... Si esa es la lógica, claro. O sea, seguís usando hasta... Y si no, los van a seguir usando porque no les importa que vayan presos o no vayan presos, y son descartables. Entonces, me parece una... perversidad, acorde con este gobierno, ¿no? Con un nivel de crueldad inusitado. Perdón. A ver, Pero quiero contestar al otro que me pregunta, porque no quiero que pase la otra parte de la pregunta, perdóname. La otra parte era muy importante, porque él me dice, y es lo que todo el mundo dice, entonces no hacemos nada, ¿no? Si un pibe de 12 o 13 roba, mata, le decimos, no, sos chiquito, andate a tu casa. No, de ninguna manera. Nosotros lo que decimos es que nosotros, y cuando uso nosotros, no es nada más Argentina No Baja, el CEPOC, Claudia Cesaroni, es el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Yo me quiero detener un poco en esto. La Convención sobre los Derechos del Niño es un documento que habla de muchas cosas y no puede hablar en detalle de cada cosa. Entonces hay algo que se llama Comité de Derechos del Niño, que lo crea la propia Convención, que es el órgano de aplicación y de control de que se cumpla ese tratado. Está formado por expertos y publican todo el tiempo algo que se llama observaciones generales sobre ciertos temas.
sobre este tema y una que es la Observación General 24 que el gobierno ni menciona. ¿Qué dice esa Observación General? Que lo que hay que hacer es, por debajo de la edad de punibilidad que cada país elija, desarrollar políticas públicas que logren prevenir el delito. Y esas políticas públicas, aunque parezca una obviedad decirlo, son las que este gobierno dinamita. Es decir, políticas públicas es desde los campeonatos Evita, los programas específicos en territorio para alcanzar a los pibes, los dispositivos para pibes que tienen temas de adicciones, las notebooks en las escuelas, el personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que específicamente trabaja con los pibes en territorio y que este gobierno está echando. Entonces, si vos dinamitas todas esas políticas y solo expandís el derecho penal, bueno, le estás diciendo a la gente, quédese tranquilo, le vamos a sacar del medio a esos pibes que le molestan, bueno, como sacan a la gente que vive en la calle, ¿no? Como sacando basura. Bueno, nosotros nos oponemos a eso, ¿no? Fer, ¿qué decías? No, a ver, a mí me interesa saber primero cuál es la diferencia de punibilidad que hay hoy entre 16 y 18, porque ya hubo un cambio. Me interesa saberlo por esto, porque esta cuestión, a ver, lo que establece las Naciones Unidas, es decir, de 18 para abajo todos son chicos, es raro, digo, no es que esté, me parece raro en este sentido. Pueden manejar y pueden matar con el auto y pueden votar ahora porque se les corrió para abajo. Entonces yo digo, se les dice que son chicos para alguna cosa y para otras cosas no. Yo no sé por qué se decidió que pueden votar ya, no sé, ¿cuál es la edad? 16. Bueno, está bien. Como derecho, no como obligación. Como derecho, está bien. A mí me parece que son esos derechos que se dieron, que al que los dio se le volvió en contra, porque terminaron votando a Milei todos esos. Pero ni siquiera si les interesaba no se formaron. Entonces, son esas cosas que no es que la gente, no, los chicos de 16 años estaban preocupados por votar, no les importaba nada y le dijeron, si querés votar, votá. No, digo, es un poquito prejuicioso, pero dale, seguí con el argumento. Sí, claro, yo podría decir lo mismo de vos. ¿Sí? Seguí con el argumento. Es mi juicio, no es prejuicio. Lo estuve pensando bastante, te voy a decir. Sí, pero los argumentos para sostener eso, no, Fer, para que sostener, los pibes digo, le chupaban un huevo votar o no votar. Que les no, lo poco que yo digo es que donde hay una necesidad necesidad hay un derecho, pero a veces donde hay un derecho donde no hay una necesidad. Entonces, ¿puedo explicarte eso? Pero quiero que me diga, diferencias esto. Pueden matar con el auto, y no, porque no vamos al delito de robo. Vamos a matar con el auto. Entonces, manejando el auto, puede manejar de los 16 o 17. ¿Cuál es el límite? Depende de la provincia, creo que. Bueno, en algunos lados los 16. En otros pueden votar. Entonces, digo, ya ahí no sé qué diferencia hay entre un delito y el que comete un delito de 16 a 17 tienen penas, pero no es exactamente la de 18, ¿es así? Bueno, ahí te explico. Lo que dice la Convención es que es niño toda persona menor de 18 y después, en muchos aspectos, hay edades. Hay una edad para trabajar, 16 años. O sea, no está diciendo que por ser niños, como los define la Convención, son en todo distintos o iguales a los adultos. En algunas cosas tienen los mismos derechos que los adultos y eso lo determina cada país. Por ejemplo, votar a los 16 años. Y la edad de punibilidad tampoco dice la Convención que es a los 18. La edad de punibilidad en Argentina hoy es a los 16. De 16 a 18 tienen un régimen especial, que es una ley de la dictadura del año 80, que justamente es un problema, porque nosotros le aplicamos a nuestros pibes una ley firmada por Videla. ¿Por qué no la cambiaron todos? Bueno, pues no me digas a mí, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Porque se cambió eso, me acuerdo que en un momento se cambió a los 16. No se cambió nada. La ley del año 80. Pasaron 20. No, me llama la atención. Pensé que estaba. Bueno, no me estoy. No, pero si todo es raro, pero yo te cuento cómo es. Años. 40 años. 44. 40, locura. Sí. Insisto, vuelvo. La ley es del 80. Fijaba la edad en 14 años. Poco antes del retorno a la democracia, en mayo del 83. Eso es interesante porque aún en dictadura, pero ya faltaba muy poquito para las elecciones, ya todas esas tratativas previas a elecciones, se sube a 16, la edad de punibilidad. Sí. Está desde mayo del 83 en 16 años. Tiene muchos problemas esa ley, pero yo lo que te puedo asegurar es que el proyecto de este gobierno, nosotros lo estamos diciendo así, es peor que esa ley de Videla. No es que estoy a favor de bajar. ¿Por qué es peor? ¿Por qué es peor? En primer lugar, por la edad. La ley de Videla en el 80 la fijaba en 14, ahora está en 16, ya lo que acabo de explicar. Pero quieren ir a 13. Esta la quieren 13. Eso viola, hay un principio internacional de los derechos humanos que es el principio de no regresividad. Es decir, no se puede volver atrás, regresar, retroceder de un derecho que ya tenés.
saquemos de acá otro ejemplo. Si mañana una mayoría legislativa mileísta pretendiera votar una derogación de la ley de matrimonio igualitario o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eso sería inconstitucional porque violaría el principio de no regresividad. Muy bien, en este caso es lo mismo. Segundo tema, y aquí hay una cosa muy técnica, yo me apuro porque sé que el tiempo, pero hay este comité que yo les decía en la Observación General 24, dice una cosa que es muy clara, cualquiera la puede encontrar, es un documento que está en internet, se busca fácil. Dice una cosa muy interesante, dice, los países tienen muchas edades mínimas de responsabilidad penal, hay países que la tienen en 7. El inglés. No, Trinidad y Inglaterra tienen 8, pero tiene un régimen muy particular que no tengo tiempo. En otras cosas es bastante moderno, pero hasta los 8 años. Sí, pero tiene un sistema muy. No quisiera detenerme porque no vamos a tener tiempo. Pero en América Latina, vamos a América Latina, Trinidad y Tobago y Granada la tienen en 7. Panamá la tienen 12. Brasil la tienen 12. Uruguay la tienen 13. El gobierno dice, como diciendo caca, perdón. Solo Argentina y Cuba, en América Latina, la tienen en 16, lo cual es cierto. A mí me parece que es algo para estar orgullosos, no un problema. Entonces, lo que dice la Observación General 24 es esto. Ningún país debería tener la edad de responsabilidad penal, la edad mínima, por debajo de los 14 años. Los que la tienen más baja deberían elevarla por lo menos a los 14. Y es encomiable, usa esta palabra, creo que es una mala traducción, elogiable. Eso es Naciones Unidas. Esta observación que te digo que es el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Expertos de Naciones Unidas, una observación general que es del año 2019, no de hace 100 años. Y dice, es elogiable, encomiable, los países que la tienen más alta, más cerca de la edad de adultez, digamos, como 15 y 16. Y bajo ninguna circunstancia lo tiene que bajar. Entonces digo, todo lo que pasa acá. O sea, la tenemos alta en 16 pero vos sabés que y no la tenemos que bajar. Vos sabés que este es un gobierno que le dijo al mundo en Davos, che, todos ustedes están yendo al socialismo, es la decadencia y gana. Tenés una tarea muy ardua, muy difícil, primero por los tiempos de la televisión para debatir estos temas. Tráiganme con más tiempo. Por eso, primero eso es muy difícil, pero además sobre una carga de valores de un sector muy importante de la sociedad y muchas veces un sector de la política que por ahí no piensa esto, pero como quiere congraciarse con el sector de la política, de la sociedad, cree que efectivamente, ¿cuáles son, no sé si los mejores argumentos, pero cuáles son las ideas fuerza que a vos te parece son más importantes para hablarle a ese sector que probablemente cree que efectivamente esto es una manera de solucionar el tema de seguridad? Yo quisiera antes de eso, hay 4 aspectos de esta ley que son nefastos. Sí. La edad, el tiempo de pena, 20 años. Yo quisiera que esas personas simplemente se imaginen al pibito de 13 años más cercano que tengan, 20 años en cana o 10 años. ¿Por qué delito? Los delitos más graves. ¿Cuál? Homicidio, por ejemplo. Ahí yo tengo una idea fija y un número fijo y una fuente. 2023, según Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes, hubo 8 homicidios, 8 en la Argentina, en toda la Argentina, cometidos por menores de 16. No jodan con que este es un tema de política criminal. Absolutamente. Voy a ser fino. 8. Absolutamente, eso 8. Es absolutamente así. Sí, por 8 no se cambia una ley por 8 casos. Lo que yo sé es que alguna gente a eso va a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esos 8? Claro, y entonces, esos 8 le corresponden los 20 años. No, entonces a eso le decimos, la verdad es que el Estado debería poder tener políticas públicas no penales para abordar a esos 8, para trabajar con no es que no hay que hacer nada, no es que mandarlos a la casa. Hay que laburar con esos pibes por fuera del sistema penal. A mí me preocupa más justamente por eso, como todavía me parece que no está ni discutido de los 16 a los 18. Es que los 16 a los 18 van en cana. No, van en cana, pero tampoco está del todo claro esto. El manejar, el votar, la sexualidad. Bueno, pero vos me estás metiendo otros temas. Bueno, yo vine acá a hablar de lo penal. No, de lo penal entiendo, pero lo penal también con la sexualidad. El chico después, a los 16 puede decidir si tiene sexualidad o no con un adulto. No, con un adulto no, pero ahí el problema es el adulto, no el adolescente. Pero ¿y si quiere? El que tiene límite, no, pero el que tiene que tener... Bueno, pero por eso, digo, yo quiero hablar del proyecto, porque otro día me invitan y hablamos de eso. No, se mezcla todo. Pero yo quiero hablar del tercer punto, porque nadie habla de eso, y es muy grave. El proyecto repone el patronato. El patronato era un sistema, una ley del año 1904, que establecía que cuando un menor, que así se lo llamaba, estuviera en riesgo moral o material, y esa es una ley hecha de la misma manera que la ley de residencia en esos años para expulsar a los extranjeros anarquistas,
obreros que venían de afuera y hacían acá lío, entonces los querían sacar de encima y los echaban mediante la ley de residencia. ¿Qué hacían con los hijos de ellos? Con los lustrabotas, con los canillitas, con los pibes que estaban... La ley Agote, la ley de patronato. Entonces el juez podía disponer de ellos, que significaba encerrarlos. Si alguien vio la película Crónica de un niño solo, de Fabio, o leyeron Las tumbas de Enrique Medina, vivir en un orfanato inmundo para protegerlos hasta que cese su situación de riesgo. Bueno, este proyecto dice esto. Por debajo de la edad de punibilidad, ellos lo llaman inimputables, porque todo lo dicen mal. Por debajo de esa edad, si un menor hiciera algo que se puede entender como un delito o alguna conducta que pone en peligro a otras personas o que lo pone en peligro a él, el juez podrá internarlo. Un pupilo, digamos. Sin límite hacia abajo. Por favor, la gente que piense bien, un pibito en el recreo de 8 años, 10 años, que se pelea todo el tiempo y la maestra no se lo banca más, un pibito en la calle que está todo el día y no va a la escuela, juez de menores, internarlo sin límite de edad, sin límite de tiempo, o sea, sin límite de edad hacia abajo y sin límite de tiempo. Entonces, que la gente debería pensar mucho si no hay otras cosas que podamos hacer con nuestra infancia que no sea esa. Clau, esto recién empieza, la discusión Por recién favor, empieza. tengo que volver. Vamos a volver y vamos a seguir charlando y con otras miradas también. Gracias por haber venido. Claudia Cesaroni. Llegó el momento de ahorrar en combustible, ya lo saben. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Quiero una mención muy especial, pero la que nos sentimos muy orgullosos aquí en A24, y tiene que ver con un reconocimiento del Senado en nombre de Ale Pueblas, pero para todo el equipo de A24 que estuvo trabajando alrededor del caso Loan, pero puntualmente contra el delito o para concientizar respecto del delito de trata. Apenas un fragmento de ese reconocimiento. El Senado de la Nación y la Universidad de Rey Juan Carlos reconocen al periodista Alejandro Pueblas y al equipo de noticias de A24 por su labor periodística ejemplar en el caso de trata de personas. A24, comprometidos con la verdad. Bloque de QR de viernes y en tiempos de medallas le damos la bienvenida a Felipe Bautista Clear. Es medallista de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Felipe, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, y felicitaciones. Pablo. Todo bien, gracias por la invitación. ¿Cuántas personas eran en el equipo? En el equipo 6 personas, 6 estudiantes. ¿Dónde fue la Olimpiada? En Bath, Inglaterra. ¿Cómo salió? ¿Con qué resultados? Argentina, bueno, ganamos una medalla de plata, 3 de bronce y una mención honorífica y quedamos puestos 56 en el mundo, ganándole, por ejemplo, a España, Islandia, Finlandia. Enorme orgullo, sí. Felipe. Bueno, a ver, yo entiendo que ustedes tenían, o que históricamente, desde el Senado Nacional, había una banca, había un subsidio, había un recurso para sostener, por ejemplo, el viaje hasta Inglaterra, que no es nada barato, por cierto, en este tiempo. Eso es lo que se cortó. Exactamente. A través de una resolución del Senado, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se entregaba un premio a la matemática con el cual se compraban los pasajes para la. ¿Y cómo viajaron? Los mundiales. ¿Cómo viajaron ustedes? Y bueno, tuvimos que salir a pedir ayuda a la gente, a pedir donaciones y por suerte pudimos conseguir todo el dinero necesario. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? ¿Qué argumento les dieron para no financiarles el viaje a representar a la Argentina, además ponerla en el lugar que acabas de mencionar? Y yo creo que, bueno, como no se constituyó la Comisión de Ciencia y Tecnología, no había ningún senador que respondiese al asunto y creo que quizás, bueno, no sé, a Villarruel no le informaron bien cómo era todo el asunto y tampoco le interesó. Floria y Patricia, que son las jefas de la organización de OMA, quisieron comunicarse con ella, pero no tuvo la humildad de ni siquiera recibirla 10 minutos, así que a que les contara cómo era. O sea, en la mejor versión o la mejor interpretación no le informaron bien o no sabía bien de qué se trataba. Esa es la mejor interpretación. O sea que la ayuda fue un conjunto vacío, si recuerdo algo de matemática. Estatal, sí. Estatal. Claro. ¿Cómo se desarrolla una Olimpiada de Matemáticas? ¿Cómo son los desafíos, las pruebas? Bien. La prueba constaba de 6 problemas entregados en 2 días, o sea, 3 problemas un día y al siguiente día 3 problemas. Y para cada uno de los 3 problemas se realizaba una prueba de 4 horas y media. O sea que cada problema en promedio tenías 90 minutos, un partido de fútbol. O sea, te plantean un problema y vos tenés que resolver el problema con recursos matemáticos. Exactamente. Lo que aspira la Olimpiada en realidad es tener, bueno, una base teórica fuerte,
pero no más que una base, ¿no? Que lo más importante sea la lógica detrás de los problemas y no saber tal o cual teorema. ¿En qué año estás del secundario? En 6º año del ILS. ¿Vas a estudiar matemática en la universidad? Sí, licenciatura en matemática. ¿Te preocupa que eventualmente, no digo este gobierno, pero te preocupa eventualmente que el Estado se retire del financiamiento de este tipo de ciencias, de las universidades, de estas actividades importantes eventualmente para fomentar el conocimiento? Y hay una realidad y es que no sé si para hacer plata, pero para ganar un poco mejor, si se quiere decir así, estudiando matemáticas, filosofía, qué sé yo, hay que salir a buscar oportunidades en el extranjero, que es muy complicado tener una carrera exitosa, si se quiere poner en esos términos, sí, en términos de dinero, en Argentina. Por lo tanto, el resto del mundo esto se valora de otra manera, si no, se invierte en pero en Estados Unidos o en Europa es donde se van a encontrar las mejores oportunidades, digamos. Uh-huh. ¿Entrenás todos los días? Sí, totalmente. ¿Cómo se entrena matemática? Y agarrando problemas de años anteriores y resolviéndolos. ¿Te apasiona, te gusta? Sí, totalmente. ¿Cuál es el momento de mayor, no sé, vos jugás un deporte, un momento de mucha adrenalina? ¿Cuál es el momento de mayor adrenalina resolviendo un problema matemático? ¿Hay penales, por ejemplo? Y a veces los matemáticos hacen cosas locas, pero no. En general, lo que tiene la matemática es que es muy buena para esconder cosas simples. Entonces, vos tenés un problema que al principio parece algo tan complejo y decís, ¿cómo lo puedo resolver? Hasta que en un momento decís, llegué a la solución. Y termina siendo una solución tan simple que decís, ¿cómo puede ser posible? No tuve que usar ningún teorema raro, no tuve que usar nada. Y no es, o sea, es lo común que pase eso en la matemática. Quizás en la escuela estamos mal acostumbrados a aprender tal fórmula, tal teorema y resolver ejercicios, pero en realidad en la matemática pura, en la matemática profesional, primero vienen las ideas básicas, a partir de las ideas básicas se van haciendo ideas un poco más complejas, ideas un poco más difíciles, se llegan a teoremas que parecen increíbles, pero es esto, es ir la hora y construyendo de media a poco. que te dieron 1 hora y media, ¿vos justo te llegaste justo a la hora y media o lo resolviste 1 hora y te quedó media hora para...? No, de los 6 problemas pude resolver 4 y en uno tuve un pequeño error en la solución, así que me bajaron 2 puntos ¿Pero por él. justo está bien calculada la hora y media o alguno lo puede hacer muy rápido y otro más lento? ¿Cómo es? En general, 4 horas y media quedan cortas. Sí, quedan cortas. El tipo ganó medalla de plata en todo esto que nos está diciendo y entiendo que la adrenalina viene en el momento en que lo ves y decís, acá está la solución. Debe ser un momento muy, muy lindo. Lo último, Felipe, y nuevamente felicitaciones y extendela al resto del equipo en representación de la Argentina en Inglaterra, Olimpiadas de Matemática. ¿Qué le dirías a las autoridades de un país pensando en situaciones como vos y en disciplinas como esta para que se convenzan que lo tienen que acompañar y apoyar? Yo creo que hay que apoyar, en el sentido, la Olimpiada siempre se hizo desde abajo con el esfuerzo de profesores de matemática y de los alumnos. Incluso yo ahora que esta fue mi última prueba, soy exolímpico, al igual que muchos exolímpicos, seguimos colaborando en la Olimpiada. Es decir, el esfuerzo que hemos puesto toda la comunidad olímpica matemática en Argentina para que se progrese la Olimpiada es muy importante y es necesario a veces que autoridades o el Estado, el gobierno, el nombre que sea, reconozca ese esfuerzo y apoye, en estos casos también económicamente cuando sea necesario o moralmente. Felicitaciones para vos, para el equipo, para los formadores y las formadoras, para quienes están ahí acompañando. Y además sobre se todo, la pasan diciendo que nunca viste la Argentina, siempre está retrasada Así en las es. pruebas PISA y cuando aparece uno que Así tiene es. que mandar no lo mandan. No lo mandan. Es increíble. Así es. De verdad, muchísimas gracias. No voy a hacer el chiste, me dijo Agustín Pérez Muñoz, me dice, obviamente es el que cuando van a morfar hace la cuenta para no lo voy a hacer a Agustín porque la verdad que ya no es gracioso a esta altura. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos, quédense en mesa de 4. Ustedes saben, Ale Pueblas, Bobby Mena, Cristian Balbo, me estoy olvidando de alguien seguramente, está Pablo Ponzone, gran equipo. Atención, porque son 50 días sin Loan y el mejor tratamiento periodístico para saber y para pasar el limpio dónde está la investigación, dónde se estanca, qué es lo que puede pasar en los próximos días, lo tienen en mesa de 4. Además, reconocimiento del Senado Nacional al gran trabajo de nuestros compañeros de A24 en este tema y por el delito tan delicado de trata de personas. Nos vamos, quédense en mesa de 4, nos reencontramos el lunes 9 de la noche. Buen fin de semana.
sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país. Los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja o no liquidan sus productos. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Nos fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a Rocío y como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional. Gracias al presidente Javier Milei por haber fijado las bases para este proyecto, para que Río Negro pudiera presentarse ante el análisis de esta decisión. Milei intervino acá para castigar a la provincia de Buenos Aires y usó como excusa algo que ayer YPF desmintió. Dijo, bueno, es porque el comunista se quedó... Me parece que la discusión en el PRO es, ¿sos oficialista o sos oposición? ¿Y hoy qué son? Bueno, yo creo que el PRO tiene que ser oficialista. La amplia mayoría de los trabajadores del hospital estamos precarizados. Hasta ahora estamos enfrentando los 22 despidos que se dieron hace un mes. Hoy se cumple exactamente un mes. El día de ayer nos enteramos de nuevos despidos. Parece de Brasil de hacerse cargo de nuestra embajada en una situación tan crítica y difícil. Nosotros estamos agradecidos con Brasil por este apoyo. Quiero de corazón que este gobierno le vaya bien, porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien. No se inunda más, carajo. Primero dijeron que era comunista, que hicieron. Después dijeron que no adhiera al RIGI. Por eso, pues Macri lo acusó a Macri de comunista, así que comunista para él deben ser todos. Después dijeron que el problema era que la provincia no adhería al RIGI. Salimos a contestar que el RIGI estaba vigente, no pudieron contrarrestar esa opinión. Y ahora dijeron que eran cuestiones técnicas. Acaban de informarme que la documentación que presentó el marqués Federico Spínola ante la justicia para intentar demostrar que mi padre le había vendido parte del paquete accionario de la nación es falsa. Lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del PRO. Sobre todo con todos esos dirigentes que estaban hoy, todos nos matamos para que ella gane. Sí. A ninguno nos causó gracia que salió tercera. Pero no es culpa de la dirigencia del PRO. Entonces ella no puede tener esta actitud tan destructiva. No menciona nunca el RIGI. No lo menciona, pero dice condiciones fiscales favorables. No sea un diálogo. Demos lugar a los otros. Es que no dice eso. ¿Por qué no se adhiere al RIGI? No, es que no dice eso. Porque su RIGI provincial no lo ha preparado todavía, ¿no? Todos los colegas, sí, por favor. Es que hasta ahora decía que el mentiroso era el presidente. Quiero quedarme ahí. El RIGI provincial se estaba tratando con la empresa, por eso el presidente de YPF, pero esa parte te falta preguntarme. Nicolás Maduro Moro, 51,95%. Edmundo González, 43,18%. Gobierno que a principios de la gestión tenía un diálogo cortado con los gobernadores, hoy nosotros tenemos un diálogo normal. Podemos estar de acuerdo, más o menos, podremos tener respuestas que nos conforman o no, pero hoy el diálogo entre la provincia de Río Negro y el Estado Nacional, yo diría que es normal.